¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante sencillo, pero es un tema que tiende a ser bastante confuso cuando se quiere explicar. O sea, todos nosotros hemos escuchado en algún momento de la concentración. Vamos a hablar de la concentración de soluciones. ¿A qué me refiero con esto? Si lo explicamos de una forma más o menos científica, diríamos que la concentración de una solución es la medida de soluto presente disuelto en un solvente, ¿sí? Suena raro, tenemos que ver varios conceptos: qué es un soluto, qué es un solvente, qué es una solución, qué es una mezcla. Entonces vamos a empezar con lo más básico. Los tipos de concentración que podemos manejar se divide generalmente en dos grandes grupos: las concentraciones cualitativas y las concentraciones cuantitativas. ¿Cuál es la diferencia? La concentración cualitativa me habla de las propiedades de mi solución, mientras que la cuantitativa me habla de las cantidades presentes en mi solución. Un ejemplo de concentración cualitativa: cuando ustedes comen, están agregando varios ingredientes a sus platillos y puede ser que se nos pase de algún ingrediente. Puedo decir yo, la sopa quedó muy salada. Esa es una concentración elevada. Voy a decir que tiene mucha sal la sopa o la comida, tiene mucha sal. Pero no digo cuánta. O sea, no estoy diciendo hay 10 gramos, 20 gramos, no. Solo digo mucha sal, ¿sí? Aparte, es una propiedad perceptiva. Lo que a ti te puede parecer muy salado, a otra persona le puede parecer en su punto. Y otra persona puede decir, le falta sal. Entonces, al no estar hablando de concentraciones cuantitativas, al no estar hablando con números exactos, se vuelve demasiado perceptivo esto. Otro ejemplo muy común es el café. El café quedó muy cargado, quiere decir que le pusiste mucho café. O el café quedó muy diluido, o sea, tiene muy poquito café. O quedó muy dulce, o le falta azúcar. Esas son concentraciones cualitativas. Mientras que la concentración cuantitativa te va a decir, por cada litro de café hay 30 gramos de azúcar. Y eso no cambia. Puede ser muy dulce para uno, poco dulce para otros, pero no cambia la cantidad. 30 gramos por litro. Y estoy hablando de una concentración cuantitativa, y estoy dando números, cantidades. Entonces, si seguimos en lo cualitativo, nosotros vamos a estar hablando de soluciones concentradas, concentraciones diluidas o muy concentradas, ¿sí? Muy diluido quiere decir muy poco, muy concentrado quiere decir muy, muy elevada la cantidad de soluto presente en nuestro solvente, ¿sí? Nuestra solución. Vamos a haber escuchado, quizá en alguna parte de nuestra educación secundaria o en los inicios de preparatoria, lo que es la solución saturada, insaturada y sobresaturada. Esos conceptos son conceptos cualitativos, pero van de la mano con la cantidad de soluto que puede disolverse en cierta cantidad de solvente. Entonces vamos a empezar a hablar de cualitativo y cuantitativo de una forma más específica, ¿sí? Entonces, cualitativo es hablar de las propiedades que adquiere nuestra solución por su concentración, ¿sí? De sus propiedades o cualidades. Mientras que lo cuantitativo nos da cantidades. Y estamos hablando de números, ¿sí? Cantidades de soluto y solvente. Ahora, ¿qué es el soluto y qué es el solvente? El soluto es aquello que se disuelve, ¿sí? Lo que se disuelve. Soluto se disuelve. Y el solvente, pues es quien disuelve al soluto. Por ejemplo, en un vaso con azúcar, un vaso de agua con azúcar, perdón, el soluto sería el azúcar. El solvente sería el agua. El agua va a disolver el azúcar, es decir, el azúcar se va a disolver en el agua. Entonces eso es, mi soluto es lo que se disuelve, mi solvente es el que disuelve al soluto. ¿Sí? Creo que hasta ahí vamos bastante claros, ¿verdad? Ahora, otra cosa que hay que aclarar aquí: nuestro solvente universal, por excelencia, es el agua. Es un solvente polar, tiende a disolver cualquier cosa que tenga polaridad. Y hay compuestos que no son solubles en agua.
no todo se va a disolver en el agua. Por ejemplo, las grasas, el aceite, algunos compuestos orgánicos no son solubles en agua, pero hay solventes orgánicos. El tiner, el aguarrás, el tolueno, el benceno, los alcoholes sirven como solventes también. Disuelven cosas que el agua no puede disolver. Ahora, ¿por qué es importante hablar de concentración? Me imagino que al día de hoy varios de ustedes han escuchado sobre la pandemia que afecta a todo el mundo. Estaríamos hablando del coronavirus. Y una forma de eliminarlo es utilizar concentraciones de hipoclorito de sodio, o sea, soluciones que tengan hipoclorito de sodio o de alcohol. ¿Sí? De alcohol lo más famoso es el gel antibacterial, pero una limitante del gel antibacterial o del alcohol es que tiene que estar mínimo en una concentración al 70%. Entonces ahí estamos hablando de concentración, ¿sí? Debo tener una concentración de alcohol mínima del 70%. Si mi concentración de alcohol es del 40 o 50%, muy probablemente ese gel no va a servir contra el coronavirus, no va a eliminar el coronavirus, ¿sí? Tienen que checar siempre que sea del 70, bueno, tiene que ser del 60 para arriba, pero comercialmente se maneja el 70, ¿sí? Si tienen del 65% también sirve, pero normalmente del 70 hacia arriba. Y aquí estaríamos hablando de uno de los tipos de concentración cuantitativa. El hipoclorito de sodio se pide que sea al 1% o al 0.5%. Es decir, de Cloralex. Si tú utilizas Cloralex, puedes disolver 10 mililitros de Cloralex en 1 litro de agua. Y con eso tú tienes una solución que te sirve para eliminar el coronavirus de superficie. O sea, puedes disolver de Cloralex 10 mililitros en 1 litro de agua. Y con eso humedecer un paño, un trapo y limpiar las mesas, limpiar tu pupitre, limpiar tu computadora, limpiar tu teléfono. Y asegurarte que está libre de ese pequeño bicho. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque la concentración cuantitativa puede presentarse de varias formas, ¿sí? Nosotros podemos tener concentración cuantitativa porcentual, ¿sí? O sea, concentración Ay, disculpen mi letra, con esta pluma no me doy muy bien. Concentración porcentual. Y la concentración porcentual se subdivide en tres, ¿sí? La concentración, volumen. Es decir, cuando estoy en medidas de volumen, normalmente esa concentración se utiliza cuando tengo un líquido disuelto en otro líquido, ¿sí? Por ejemplo, el alcohol. El alcohol, su concentración es volumen. ¿Cuánto alcohol líquido tengo disuelto en cuánta agua líquida? O a veces es al revés, ¿sí? Aquí cuando estoy diciendo alcohol al 70%, quiere decir que tengo una mezcla que tiene 70% alcohol y el otro 30% es agua. Por eso es una concentración del 70% de alcohol. Sí, el resto es agua. Me imagino que ustedes han visto anuncios o han hablado con familiares o alguna vez han visto sin querer una botella de licor y dice, esta bebida tiene un volumen de 36% de alcohol. Dígase un vino tinto que puede tener del 12, 14, 16, 18% de alcohol, ¿sí? Quiere decir que por cada 100 mililitros, 18 van a ser de alcohol y los otros 82 van a ser de agua con azúcares, frutas, bueno, sabores frutales, todo eso, ¿sí? Hay bebidas alcohólicas con una valoración más alta. Tenemos vodkas de 32%, ciertas bebidas ilegales de 40% de alcohol. Y gente que por desgracia llega a caer en un vicio muy severo. Ojo chicos, aléjense de los vicios, que toma directamente el alcohol que se vende en las farmacias para curaciones. Eso puede resultar bastante dañino para sus órganos como el hígado, para los riñones, para el mismo estómago o para el tracto digestivo. ¿Sí? Es tomar un irritante, un solvente bastante concentrado para nuestro organismo. Entonces, aléjense de eso, por favor, chicos. Aparte, todas son menores de edad, químicos. Pero bueno, continuamos. Otra forma de medir la concentración porcentual puede ser masa sobre volumen. Y ahí tendríamos gramos sobre litro o kilogramos sobre litro, ¿sí? Cuando disuelvo un sólido en un líquido,
es cuando más se utiliza esto. Aunque para sólido líquido también puedo utilizar, para líquido también puedo utilizar masa volumen, ¿sí? Este es el que más se utiliza. Y ahí estaría diciendo cuántos gramos de cierto soluto están disueltos en cuántos litros de mi disolución. Es decir, en los litros totales de la solución. Y la última forma, la concentración porcentual, va a ser masa sobre masa. Y aquí tendría gramo sobre gramo o kilogramo sobre kilogramo, ¿sí? Pero profesor, ¿cómo voy a disolver un sólido en otro sólido? Sí se hace, chicos. Cuando tenemos aleaciones metálicas, por ejemplo el acero. El acero es una mezcla de sólidos que tienen hierro, tiene carbón, tiene níquel, tiene boro. Entonces es una mezcla o una disolución masa-masa. Las amalgamas que se ponen en los dientes, los empastes metálicos, tienen mercurio, tienen plata. Y se utilizan mezclas de sólidos. Los anillos de oro miden su pureza en porcentual o en quilates porque son mezclas de más de un metal. Aunque te digan, es oro puro. No, mi rey. El oro puro no podría soportar la forma de un anillo, sería frágil. Entonces lo aliamos con metales más sólidos. Por ejemplo, las mezclas más comunes para la joyería son oro y plata. Entonces, mientras más plata tenga, menos quilates tiene la joya. Por eso es de 14 quilates, de 10 quilates, de 24 quilates. Y no me acuerdo cuántos quilates hay más. Pero bueno, esas son las formas básicas de la medida de la concentración, tanto cualitativa como cuantitativa. Esto es lo básico de cuantitativo. Todavía tenemos molaridad, molalidad, normalidad, fracción porcentual. Aunque fracción porcentual sale de aquí, ¿sí? Pero bueno, químicamente, después de esto, lo más utilizado es la molaridad. Molaridad. La molaridad viene fácil definirla, puesto que es la cantidad de moles disueltos en un volumen de solución. Luego tenemos también a la normalidad, la molalidad y la formalidad. Todas estas son formas de expresar la concentración de un soluto disuelto en un solvente, ¿sí? Entonces, con esto se termina el video y su tarea es investigar, básicamente, cómo se calculan estas concentraciones. Van a buscar fórmulas, van a buscar un poquitín de teoría sobre la concentración de esto. Y para el día de mañana, si os quiere, ya vamos a empezar a explicar esto. O sea, lo voy a explicar yo también. Y vamos a empezar a ver ejemplos para cálculos de concentración. Y dónde se utilizan mucho los cálculos de concentración en la industria, ¿sí? Eso sería todo por hoy, chicos.